Muy buenas, hermanos, amigos. Hoy vamos a la lección que tenemos preparada. Vamos a ir a un tema muy importante, que es la lección número 11 del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia. Y trata sobre el principio de las coyunturas. ¿Qué es esto de coyunturas? Bueno, es un término clínico médico que habla de la unidad de un hueso con otro hueso, donde dos huesos se unan con ligamentos para sostener el brazo y tenga movilidad. Esto en la palabra describe lo que es el funcionamiento normal de una iglesia, que es un cuerpo, y los miembros unos a otros se ayudan mutuamente. Coyuntura es unidad. Ligamento, el amor que nos une. Vamos a esta lección. Ponga mucha atención. Prepare papel y lápiz y esperamos que entendamos el principio de las coyunturas en el quehacer de la iglesia como cuerpo de Cristo. Nuestro estudio de hoy comienza en el libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal, capítulo número 11. Hoy vamos a analizar el principio de las coyunturas. La Biblia usa muchas ilustraciones y terminologías fisiológicas a fin de ilustrar de forma categórica el objetivo y algunas verdades espirituales que quizás serían incomprensibles de aquellas místicas o simbólicas. Entre las afirmaciones que ofrece la Biblia está la que se relaciona al término miembro para indicar el conjunto de partes que forman un cuerpo humano. También figura un término que envuelve un profundo concepto espiritual dentro de las relaciones de la iglesia en la palabra, y eso es coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Vamos a hablar del principio del acoyuntamiento, derivado de la palabra coyuntura. Se llama acoyuntar la unión íntima entre dos estructuras diferentes que permiten su movilidad entre ambas, siendo ambas diferentes miembros. Por ejemplo, el brazo, el antebrazo, la pierna y el muslo. Son dos órganos que se juntan por coyuntura. Así que la coyuntura es el punto de unión entre dos huesos del cuerpo que se entrelazan para funcionar cada uno en un lugar determinado de acuerdo a la estructura del cuerpo. El sentido bíblico ofrecido nos lleva a una enseñanza relacionada con la unidad íntima entre el maestro y discípulo y entre los que forman el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, y esta cita tienen que buscarla y marcarla, 1 Corintios 12, del 19 al 27, se nos presenta el cuerpo que es la iglesia como un conjunto de miembros que se unen para funcionar según la cabeza, que es Cristo Jesús. Y vamos a analizar profundamente este concepto. Vamos a leer y analizar 1 Corintios 12, del 19 al 27. Pablo dice, porque si todo el cuerpo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros
son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a analizar la profundidad de este concepto. Esta unidad de miembros en particular forma una singularidad perfecta, que es un solo cuerpo. Lo que definimos como iglesia o comunidad. Esto ocurre por medio de un orden establecido que hace a un miembro estar por debajo o por arriba de otro, razón por la cual recibe y transmite la vitalidad del cuerpo. El punto en que se une ambos miembros para alcanzar su función correcta se llama coyuntura. Por lo tanto, estas coyunturas son las normas que unen a los miembros en su ubicación dentro del cuerpo para funcionar. El término coyuntura, usado por Pablo, es equivalente a sujeción o dependencia, y es el medio para crecer y funcionar siendo parte de la iglesia, que se define como un cuerpo. Entendemos que en sí acoyuntar envuelve el concepto de concertar, unir, ayudar. Por lo tanto, podemos resumir que las coyunturas sirven para A, ayuda mutua, relación de trabajo y formación en el diario vivir. B, crecimiento. Nadie puede crecer y tener vida si está desligado del cuerpo. Si yo corto una mano y la separo del cuerpo, se pudre. C, las coyunturas sirven para edificación, porque para toda edificación espiritual se necesita de los hermanos, de la comunión y de la relación con el maestro. Sin embargo, las coyunturas tienen que ir envueltas por los ligamentos. ¿Qué es el amor? Es la base de la unión, pues el acoyuntamiento de dos personas para edificación tiene que ser voluntario, como fruto del nuevo nacimiento y como el deseo de vivir una vida de humildad y sujeción en la palabra. Mira lo que dice Colosenses 2:19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Noten que expone que la nutrición y la unión del cuerpo se ejecuta por medio de las coyunturas y ligamentos, sujeción y amor. Aquí se añade al principio de la coyuntarse, juntarse con otro, el término ligarse. Este sentido proviene del hecho de que no es suficiente estar sujeto, ya que si no se fortalece esa unión por medio de los ligamentos, puede desacoyuntarse, que equivale a desligarse.
Los ligamentos equivaldrían al amor y al crecimiento en dependencia mutua con un maestro o persona con la cual funcionaría vinculado más allá de lo humano, superficial o circunstancial. Un verdadero discípulo tiene que estar acoyuntado imperativamente, o sea, bien unido al cuerpo por medio de su maestro o de su coyuntura inmediata. Como dice Colosenses 2:19, no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Así, vamos formando un cuerpo eficiente, funcional y de servicio a Dios. Unos a otros se ayudan, oran, trabajan, etc. Esto en el Señor se convierte en la comunión. El proceso de desacoyuntar. En la vida siempre ha existido paralelismo. Uno se sujeta a algo o se revela a aquello a lo cual se sujetó. Solo existe en la vida dos alternativas en relación a la palabra. Somos y nos sometemos a sus demandas aceptando la sujeción, o nos rebelamos y rechazamos esa sujeción. Cuando un discípulo fue ligado a un maestro e iglesia y empieza a desunirse, ha entrado en un proceso de descoyuntamiento. ¿Qué significa descoyuntar? Desarticular, desencajar, desquiciar, dislocar, luxar, torcer. Las causas que pueden justificar una ruptura al vínculo de la unidad en cuanto a la sujeción dentro de la iglesia son varias. Casi siempre se descoyunta del cuerpo aquellos que están en rebeldía contra la palabra de Dios, ya que al andar mal y tener mucho orgullo o se encuentren en una crisis espiritual, tienden a apartarse. También puede ser que por errores que cometa su maestro respecto a la relación y al mal ejemplo que éste les pueda dar, los motive a algunos discípulos inmaduros a apartarse o desacoyuntarse. Esto puede ser muy común y debemos analizarlo. Es necesario saber, tanto a nivel de iglesia, por medio de los ancianos o pastores, como a nivel de célula, por medio del maestro discipulado, que cuando se debe catalogar a un discípulo como desacoyuntado es porque rechaza la autoridad y cae en rebeldía o pecado. Es absurdo mantener un estatus en una realidad que no existe. En tal caso, el maestro, previa consulta a los ancianos de la iglesia, debe confrontar la realidad de aquel discípulo que no se sujeta y está desacoyuntado del cuerpo. Las causas que pueden originar esta situación pueden ser las siguientes. La palabra desacoyuntamiento parcial es cuando falla en la relación con su maestro solamente porque no cumple los deberes que le exige el maestro. Sin embargo, sí cumple con la iglesia. Aquí el problema tiene que ser afrontado por medio de los ancianos, buscando una solución entre maestro y discípulo. En última instancia, se debe hacer cambios en esta área si el maestro no da el testimonio ni la talla que requiere el discípulo. Después tenemos el descoyuntamiento total, cuando el discípulo no solo rechaza la autoridad de su maestro, sino que adopta una actitud de independencia en su relación con la iglesia, haciendo lo que le da la gana. Falta a los cultos, no diezma, no se sujeta a los ancianos, desobedece las normas y a lo mejor anda en pecado. En tal caso,
viene el desacoyuntamiento, que no es otra cosa que lo que la Iglesia Católica llama excomunión, o sea, sacar fuera de la comunión. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:1 actuó con esta autoridad, descoyuntando o sacando del cuerpo a un miembro que andaba mal, en fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un caso de desacoyuntamiento o de ser desechado de la iglesia. Es bueno aclarar que cuando un miembro es descoyuntado, ¿cuál es su situación en la iglesia? Bueno, este queda marginado por sí mismo, pero queremos aclarar que no está desechado totalmente. ¿Por qué? Porque solo, según la Biblia en Tito 3:10, se desecha a los que causan división. Y en el caso del desechado, en este caso, es por insujeto. No pecó de divisor, sino de rebelde, orgulloso e independiente. Un miembro descoyuntado puede asistir a los cultos como miembro inactivo. Es un miembro inactivo. No tiene privilegios ni responsabilidades directas sobre otras vidas. Esto se debe a que no está bajo la cobertura de los ancianos y maestros, ya que no son responsables directos ante Dios de aquellas vidas que voluntariamente no se sujetan a la autoridad inmediata. Recordemos que una persona que no acepta el consejo, automáticamente nosotros ya no tenemos responsabilidad sobre él. ¿Qué ocurriría si un miembro insujeto quiere sujetarse de nuevo después de un proceso de descoyuntamiento? O sea, está separado. Se rompió la relación con la iglesia. Pues bueno, simplemente se le vuelve a injertar en el cuerpo para que funcione en la palabra. El descoyuntar tiene otras implicaciones, ya que deja de ser discípulo porque rompió una relación de padre e hijo, pero siempre sigue siendo hijo. Es bueno entender que aunque un hijo rompa sus relaciones prácticas con sus padres y se vaya del hogar, este no deja de ser hijo, a menos que muera. Si el hijo regresa arrepentido, como el caso del hijo pródigo, debemos recibirlo como es debido, principalmente aquel que lo ganó y se considera su padre espiritual, aunque tendrán que existir algunas reservas al respecto. Cuando se rompe la relación de un miembro del cuerpo con su maestro, esta queda rota. La paternidad con la que el maestro trataba al discípulo, si es que el maestro lo engendró, no se rompe. Siempre seguirá siendo un hijo espiritual que no quiso sujetarse. Una vez que se ponga claro, o sea, que esté dispuesto a someterse a la autoridad, se debe evaluar y tratar para reubicarle con su maestro original, siempre y cuando el conflicto no lo haya causado su maestro original. Hay que reconocer el conflicto que creó la ruptura para ser sanado a través de consejería y con el tiempo. Al igual que una lesión física, cuando un tobillo se disloca, hay que darle tiempo para que se recupere, salvo cuando las relaciones entre ambos hayan sido muy afectadas por problemas que han surgido en el periodo de descoyuntamiento. Por ejemplo, si la separación de un discípulo de un maestro es porque el maestro actuó indebidamente, los ancianos tienen que reconsiderar no solo la reubicación del discípulo, sino la actitud del maestro a la hora de atender discípulos. Debemos considerar que el maestro tiene responsabilidad, y esta responsabilidad se basa en la paternidad espiritual, o sea, aquel que ganó lo tiene que proteger, ya que puede darse el caso de que el que anda mal
sea el maestro, y entonces el discípulo se ve afectado. Esto le va a causar daño. No cabe duda que cuando un maestro discipula a otro y falla como maestro en su vida cristiana, está causando un daño a aquellos que están bajo su cobertura. En tal caso, una vez detectado que el maestro no anda como debe de andar, los ancianos tienen que poner la corrección. La palabra de Dios tiene dos filos, corta para todos lados. Se debe hacer conciencia de que un miembro es aquel que se sujeta al cuerpo y éste tiene que permanecer unido sin excusa, pero bajo vigilancia y supervisión. Cada miembro debe de estar ubicado y sujeto a los ministerios, y todos dependiendo de la cabeza que es Cristo. Porque cuando enseñamos, la palabra de Dios corta para todo lado, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no debemos permitir que esta unidad mengüe por errores, capricho o descuidos ministeriales, ya sea de los líderes o de los maestros. Debemos defender la unidad y el acoyuntamiento. Y esto significa mantener a la iglesia viva, con fuerza evangelizadora, que da nutrimiento y crecimiento a los miembros. Y recordemos que a la hora de convertirse en una persona, necesita quien le cuide, quien le guíe, quien le proteja, según vaya evolucionando en su crecimiento. Primero son niños fluctuantes, después andan en los primeros rudimentos, después crece y hace discípulo. En la medida en que va creciendo, va alcanzando posición en el cuerpo, hasta que llega a la plenitud de Jesucristo. Esta será la meta del cristiano. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com, o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.